Muy bien, ¿qué venimos aprendiendo hace ya 2 meses por lo menos? Acerca de los atributos de quién, atributos de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Es llegar a conocer al Dios que adoramos. Habíamos aprendido, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo había dicho, el Dios no conocido, el que ustedes adoran pero no le conocen, ¿sí? Y hay una realidad triste en el mundo y especialmente en el campo cristiano, en que muchos adoran a Dios, celebran a Dios, invocan el nombre de Dios, se reúnen en su nombre, pero no le conocen. Y cuando alguien no conoce a Dios, no puede amarle como Él demanda. Cuando alguien no conoce a Dios, no puede obedecerle con fidelidad. Cuando alguien no conoce a Dios, no hay temor. No hay temor de Dios. Entonces, muchas personas viven y hacen las cosas con el Dios a su manera. Entonces, para esto estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios, porque Dios, el Dios invisible, el Dios que su gloria y su luz es inaccesible, se ha dado a conocer, se muestra, ¿sí? Se revela. Y lo hizo a través de la Escritura para que nosotros, los escogidos, los que hemos sido llamados a alcanzar la salvación del Señor, pudiésemos conocer quién es el Dios que adoramos. Y ya hemos visto algunos de los atributos de Dios. Y espero que ustedes sigan profundizando más en su casa, sigan escudriñando más acerca de Dios. Y hemos comenzado viendo justamente acerca de los decretos de Dios, el Dios de propósitos, el Dios que nada hace improvisadamente. Dios todo lo hizo detalladamente desde la eternidad, antes que todo existiese. Por eso es que Dios no va a hacer nada hoy como algo improvisado, sino que todo lo que sucede, según el Salmo 139, 16, ¿se acuerda que dice? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Esto habla del Dios que todo lo determinó desde la eternidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Dios en su misericordia planificó todo en exactitud. Por eso es imposible de que Dios esté ajeno a todas las cosas que pasan. Todo está bajo el control supremo del Dios Todopoderoso, porque eres un Dios de decretos, eres un Dios de propósitos. Y habíamos visto también acerca de la pluralidad de Dios. Dios es uno, pero también es tres, ¿sí? Dios es uno que se revela como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu de Dios. Por lo tanto, hemos visto nosotros la función del Dios Trino en la pluralidad en cuanto a la vida de cada uno de nosotros, y lo hemos visto en la Escritura en todos los aspectos, ¿sí? El Padre es el que escogió, Cristo es el que murió y redimió a los escogidos, y el Espíritu Santo trajo en convicción para que alcancen la salvación. Entre todas las cosas, estoy haciendo un resumen, ¿sí? Y hemos visto también los atributos de omnisciencia y omnipresencia de Dios, ¿sí? Es bueno decir esto, yo te voy a contar algo, pero nadie lo sabe, entre vos y yo va a quedar esto. ¿Uno puede decir eso? No, ¿por qué? Porque Dios todo lo sabe, ¿sí? Él lo sabe todo. No hay nada oculto ante su presencia. La Escritura dice en Hebreos que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, ese Dios omnisciente, que también es omnipresente, que Dios está en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? Dios está en los cielos, Dios está en la tierra, Dios está en el infierno. Muy bien, uno dice, ¿cómo que Dios está en el infierno? Sí, ¿qué parte de Dios está en el infierno? La ira de Dios, ¿sí? No es el fuego, no es el gusano, no es el humo, es la ira de Dios, puesto que el apóstol Pablo dice que fuimos salvos de la ira de Dios. Cuando alguien no conoce a Dios y hace únicamente el Dios a mi imagen, y yo me imagino al Dios a mi manera, yo no lo pinto en el cuadro un Dios airado, un Dios que tiene ira. Por esa razón hemos roto con una burbuja gigante de que Dios ama al pecador pero odia el pecado.
esto no es así. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios está todos los días airado con el pecador. Todos los días Dios tiene ira, enojo contra el pecador. ¿Dios a quién ama? ¿Al pecador o al arrepentido? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios a quien Él escogió le ha dado el arrepentimiento para salvación. Amén. Y ahí comienza la etapa de la regeneración, ahí comienza la etapa de la nueva naturaleza. Después hemos visto qué otro atributo, ¿se acuerda? La omnisciencia, la omnipresencia de Dios. ¿Qué más? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Él hace todas las cosas porque Él quiere según su propia voluntad, según su propio designio de su beneplácito. Él lo hace porque lo quiere hacer, ¿sí? Y no hay nadie quien pueda decirle, ¿qué haces? Acuérdense de Daniel 4:35, ¿sí? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Dios hace lo que Él quiere en los ejércitos de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga a Dios, ¿qué haces? Porque Dios es soberano en todas las cosas. Y dentro de la soberanía de Dios, hemos visto también el atributo de la soberanía de Dios en la elección. Esto significa de que la iglesia también había sido mal formada desde el plano de que todo el mundo, cualquier persona puede alcanzar la salvación. Y la palabra revela desde Génesis y Apocalipsis un Dios de elección. Dios escogió a quienes Él quiere o Él determinó que sean salvos. El versículo es capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 2, ¿se acuerda que decía? Escogidos según la presciencia de Dios para salvación, ¿sí? Para ser rociados por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que Dios a quienes Él escogió desde la eternidad les dio el arrepentimiento y les dio la fe para poder alcanzar la salvación. ¿Vamos bien hasta acá? Este ha sido un tema controversial puesto que a uno le cuesta entender porque cuando uno no conoce a Dios lo primero que llega a pensar es que Dios es injusto. ¿Cómo puede Dios escoger a unos y a otros no? Y dijimos que en eso consiste la soberanía de Dios. Y Romanos capítulo 9 hace referencia a esto. Pablo dice, ¿acaso es injusto Dios porque eligió a unos y a otros no? ¿No escogió acaso a Jacob y desechó a Esaú? ¿No escogió a Abel y no miró con agrado a Caín? Si empezamos a ver nosotros, Dios es un Dios que siempre ha mostrado su soberanía. Deuteronomio capítulo 7 también hace referencia de que Dios escogió a Israel como su pueblo, no por ser mejor que nadie, ni por ser más poderoso, dice al contrario, eran los más insignificantes. Sin embargo, Dios los escogió por su propio propósito y voluntad, porque Él es soberano. Entonces, habíamos visto, ¿se acuerdan? Dos ponencias históricas de dos bases teológicas muy discutidas y muy impregnadas dentro de la iglesia. De el teólogo holandés Jacobo Arminiano, donde se desprende la doctrina arminianista, y hemos visto también del teólogo francés que se llamaba ¿cuánto? Juan Calvino, ¿sí? Donde viene la doctrina calvinista. Dentro de estas dos posturas, la más bíblica, de acuerdo al concilio que se llevó a cabo en 1619, es la doctrina de la elección soberana de Dios según Juan Calvino. Pero han habido muchas deformaciones de esa doctrina que han caído en el hipercalvinismo, que era justamente la total manera cerrada de pensar, diciendo no hay que predicar a nadie, no hay que decir nada, porque Dios va a salvar a quien quiere. Eso tampoco es así, eso es un extremo, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a enseñar y a predicar la palabra del reino de Dios justamente para que por la fe Dios convierta a los escogidos y que también por la palabra dada, los que van a rechazar el evangelio de Jesucristo, Dios tenga un argumento legal para condenar, ¿sí? Porque nadie puede decir que es condenado si no lo sabía. Cuando uno conoce
y rechaza, Dios tiene argumento legal para condenar. ¿Qué otra cosa hemos visto acerca de los atributos de Dios? La santidad de Dios. Es uno de los atributos más emblemáticos y más visible. No quiere decir que es más que otro, pero ustedes habrán visto que los ángeles, los querubines, los serafines dicen puntualmente, cuando vean la parte esta de la adoración celestial, ellos no dicen eterno, 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 no dicen justo, 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 dice puntualmente, dice santo, santo, santo. Por lo tanto, vemos, conociendo el atributo de Dios acerca de la santidad, la exigencia de que nosotros seamos como santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Eso es un pedido o es una orden? Es una orden, es imperativo. Sed santos porque yo soy santo. Hemos visto hace poco algo importante. ¿Se acuerda cuál era? ¿La qué? La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que nuestro Dios es inmutable? Un Dios que no cambia, que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y habíamos visto tres aspectos muy importantes que Él no cambia. Primero, no cambia ¿en qué? En su esencia. Dios es el mismo. Dios no va a cambiar en su esencia, ¿sí? ¿Qué más habíamos visto? Dios no cambia en sus atributos, ¿sí? Ninguno de sus atributos va a cambiar. Nunca va a dejar de ser santo, nunca va a dejar de ser justo, nunca va a dejar de ser amor. Siempre los atributos son inmutables en Dios. ¿Y qué otra cosa vimos que nunca va a cambiar? En sus consejos, ¿sí? Lo que Él ha dicho va a seguir siendo. Por eso es que la iglesia no está llamada al debate. ¿Y ustedes qué opinan acerca del aborto? ¿Ustedes qué opinan acerca de la homosexualidad? Como si fuera que nosotros tenemos opinión. Nosotros no tenemos ninguna opinión. Nosotros somos llamados a obedecer el consejo inviolable, inmutable, que no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Dios ha dicho, los tales no entrarán y no entrarán al reino. Porque si no, pareciera que Dios tiene que cambiar porque el hombre ha evolucionado. Y no es así. Vamos viendo atributos de Dios y cada vez que conozcamos más atributos de Dios, vamos a congregarnos ya no para pedir porque me duele el callo, porque estoy mal, porque necesito esto. No, vamos a congregarnos para adorar lo que Dios es. No lo que Dios hace únicamente, sino lo que Dios es, porque ahora le conocemos. Amén. ¿Qué otro atributo vimos hace poquito? La supremacía de Dios. ¿Qué es la supremacía? Es el rango más alto, más elevado. Él es el altísimo Dios. Ese es nuestro Dios. Y conociendo la supremacía y siendo Él el primero en todas las cosas, hemos dicho de que Dios no funciona segundo de nadie. Dios no es segundo de nadie. Por eso es que todos nosotros debemos tener a Dios en primer lugar. Él es mi primera canción, Él es mi primera alabanza, Él es primero en mi vida. Por esa razón Jesús dijo en Lucas capítulo 24, ¿se acuerda? Lucas 14, 25 en adelante. Ninguno el que quiera ser mi discípulo y no niega, no aborrece padre, madre, esposa, hijos, hijas y aún todo lo que tiene y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiere decir, no puede alguien amar a alguien o algo más que a mí. Eso dijo el Señor. Por lo tanto, la supremacía de Dios nos exige a nosotros a vivir dándole a Él lo primero, no lo que nos sobra. ¿Sí? Eso nos demanda a nosotros en corregir nuestros malos hábitos de vida. La impuntualidad, el no congregarme cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas. Todas esas cosas debo corregir. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no ofendo al hombre, ofendo a Dios, porque Él es primero en todas las cosas. Si alguien falta al trabajo, debe llamar al otro día y justificarlo en el momento y justificar por qué va a llegar tarde o por qué ha faltado. Pero cuando somos un cuerpo y debemos estar juntos, hay gente que no lo entiende así. Y puede desaparecer 2 meses, 3 meses sin decir nada a nadie.
Esto es porque no conoce al Dios que adora. Cuando alguien conoce la supremacía de Dios, se va a dar cuenta que somos miembros de un cuerpo y que hay una sola cabeza que es Cristo. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja. Debo empezar a vivir con este concepto. Él es primero en mi vida. Él es el Altísimo en todas las cosas. Amén. ¿Vimos algo más? ¿O hasta ahí llegamos? Muy bien. Hoy quiero que podamos conocer algo que realmente es muy bonito. A mí me hizo bien estudiarlo para poder enseñar. Me hizo muy bien conocer este atributo de Dios porque muchos hemos reducido, ¿se acuerda que hemos dicho el jueves pasado? La orden de Dios es: no te hagas imágenes de ninguna cosa, de ninguna semejanza, ni la adores, ¿no? Ahora, fíjese que muchos han imaginado el Dios que adoran. Entonces, tomando una de las frases de Lutero, de Martín Lutero, decía: vuestro Dios es demasiado humano. Han hecho un Dios tan humano que no lo respetan, que no lo obedecen, que no lo adoran, que no lo aman, que no le temen, porque es muy humano. Cuando empezamos a conocer los atributos del Dios vivo, lo primero que yo debo aniquilar de mi mente, la fortaleza de mi mente, es la imagen que yo hice del Dios a mi manera. ¿Por qué dice la palabra que ante Él nos dirijamos con temor y temblor? Solamente alguien que conoce a Dios puede presentarse ante Él con temor y temblor. Yo no sé cuántas personas aman el pararse en un púlpito, pero los que conocen al Señor preferirían no estar allí. Porque el que conoce al Señor sabe que si va a hablar algo que es en contra de la palabra de Dios, dice la Escritura: ¡ay! ¡Ay! Del que dice algo que yo no dije. Yo preferiría estar sentado allí. Pero fíjense ustedes cómo hoy todo el mundo quiere agarrar los púlpitos y predicar y hacer tantas cosas. Eso es porque no conocen al Dios que adoran. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un atributo muy lindo, muy grande, muy extraordinario. Vamos a hablar del poder de Dios. Y el atributo del poder de Dios se ha simplificado por el Dios que yo hice a mi manera, únicamente el Dios poderoso para hacer milagros simplemente. Y más de eso muchas veces no hemos usado. Se usa el poder de Dios para hacer letras de canciones. Se usa el poder de Dios para decir: el poder de Dios está aquí, como un grado emotivo, una carga emotiva para la congregación. Pero no se conoce los atributos del Dios de poder. Quiero decirle algo para comenzar. ¿Saben, hermanos, que Dios muestra su poder cuando Él no hace cosas? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir: ese es el Dios de poder por todas las cosas que hace. Es más, Dios muestra su poder no haciendo cosas. Y eso es lo que voy a explicar en la noche de hoy. Para que podamos conocer esto. ¿Por qué? Porque algo dice la Escritura. Yo no voy a inventar esto. Lo que vamos a ver está en la Biblia que usted tiene en su mano. Así que todas estas cosas es muy importante. ¿Por qué? Porque hay versículos bíblicos que revelan esta verdad. Vamos a ver primeramente el Salmo 62. Estamos con un buen tiempo para comenzar. Creo yo, si Dios nos permite, terminar a horario. 2 o 3 de la mañana. Acuérdense que Dios no tiene tiempo humano. No, vamos a tratar de terminar, si Dios así lo permite, a las 10 de la noche. Si no, regáleme 5 minutitos más. Pero sé que nos va a hacer muy bien conocer este atributo, el poder de Dios. Diga conmigo: el poder de Dios. Le aseguro que cuando usted esta noche conozca este atributo de Dios, no tan solo va a decir que el poder de Dios está sanando a un enfermo o resucitando a un muerto. Esas son cosas que Dios quiso expresar o mostrarlas para que nosotros, con nuestra mente natural, pequeña, menguada,
lleguemos a conocer que el Dios que existe y que es el verdadero, en verdad es de mucho poder. Pero ¿qué hay de las cosas que nosotros no conocemos? Y Dios todos los días manifiesta su poder. Salmos 62. Salmos 62, versículo 11. Este es un versículo que hace referencia como un disparador para lo que vamos a aprender esta noche. ¿Ya lo encontró? Salmos 62, 11. Una vez habló Dios. ¿Cuántas veces habló Dios? Una vez habló Dios. Dios no necesita repetir cosas, ¿sí? Aquí vemos su poder. 2 veces he oído esto. ¿Qué cosa? Que de Dios es el poder. Vamos a decirlo fuerte para recordar esto, ¿sí? Que de Dios es el poder. Vamos otra vez. Que de Dios es el poder. Muy bien. ¿Se acuerda cuando mencionamos que era inmanencia y trascendencia de Dios? Voy a recordarlo por si algunos de estos conceptos no han quedado claros. La inmanencia de Dios es todo lo que es inherente a Él mismo, ¿sí? Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿sí? Dios no tiene santidad, Dios es santo, ¿sí? Dios no tiene eternidad, Dios es eterno. Estos tipos de ejemplos que estoy dando hacen referencia a la inmanencia de Dios. Algo que es inherente a Él mismo, es su misma esencia, ¿sí? Dios no tiene poder, Dios es poder, ¿sí? Ahora, ¿cómo se transforma en trascendencia? Cuando Dios muestra su amor, cuando Dios muestra su poder, cuando Dios revela su santidad. En la trascendencia de Dios se la ve en nosotros, en su creación. Por ejemplo, mirando la creación, mirando los cielos, la tierra, lo que existe, uno ve el poder de Dios manifestado y eso se llama trascendencia de Dios, ¿sí? Caso que cuando usted conozca estos o escuche estos conceptos, ¿qué es la inmanencia de Dios y qué es la trascendencia de Dios? Ya lo sabe, ¿sí? Todo lo que es inherente a Él es inmanencia y todo lo que Él manifiesta o revela es trascendencia, ¿sí? Muy bien. El poder de Dios que hemos leído acá es una expresión de la inmanencia que se va a mostrar como una trascendencia, ¿sí? Muy bien. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. No podemos nosotros adorar un Dios que está limitado a hacer lo que Él quiere hacer. No podemos únicamente reconocer que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero que Él está limitado para hacer ciertas cosas. No existe nada que limite su poder, porque Él es poderoso y el poder está en Él. No existe nada creado en el universo en que manifieste poder individual, si no es dado por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pilato? Porque Pilato le dijo, háblame, respóndeme, ¿no sabes que tengo poder para mandarte a la cruz o para dejarte libre? Ese poder, que también es autoridad, Jesús le dijo, tú no tendrías poder sobre mí, tú no tendrías autoridad sobre mí, sino que si no te fuere dado por mi Padre. Nadie en este mundo, ni una partícula, ni una molécula, ni un átomo tiene poder en sí mismo, si no es por quien lo ha dado. Y Dios es poder y en su trascendencia ha permitido de que todo lo creado encierre poder. ¿Estamos bien lo que digo? Muy bien, estamos calentando motores recién. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Siempre he dado un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto los partidos de rugby o de fútbol americano, que son
tipos muy grandes, muy fuertes, muy robustos, que cuando ellos chocan o hacen un scrum o están allí, mamita querida, yo no quisiera estar allí, ¿no? Pero ponete de pie, Luis. Imagínense que Luis es el árbitro. ¿Cómo lo ven a Luis? Mire si él llega a tener que intervenir en un choque de estos titanes. Bueno, ellos tienen poder, pero él tiene autoridad porque él puede sacar la tarjeta roja y le dice, se va a las duchas. ¿Sí? Los demás tienen el poder, pero él tiene autoridad. Gracias, Luis, sentate. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá hay una clara diferencia entre poder y autoridad. Es como que un gran camión, ¿sí? Viene a toda velocidad y de pronto se para un hombre con un brazalete, con un silbato en su boca y se pone así. Y va a frenar. ¿Por qué? Porque aunque la máquina tiene tremendo poder, el que tiene autoridad es el que lo ha detenido. Entonces, aquí encontramos nosotros que también la trascendencia de la autoridad y del poder de Dios se da porque Él lo ha permitido, porque Él ha escogido quienes reciban la autoridad y quienes reciban el poder. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, estamos recién calentando motores, pero vamos a usar un poquito la palabra de Dios. Lo que quiero que podamos entender, amados hermanos, es que no tan solo Dios tiene voluntad para resolver aquello que parece difícil, sino que también tiene poder para llevar a cabo lo que Él ha determinado. Por eso es que Dios no tiene rivales. Una de las cosas que ya hemos corregido la vez pasada es con esa mal llamada o mal interpretada guerra espiritual, ¿sí? Y se ha puesto a Satanás en el nivel de Dios. Dios no tiene rivales, Dios no tiene enemigos. Satanás no puede ser nunca rival de Dios. Primero, porque Él es el Altísimo, porque Él es el increado, Él es el creador y Satanás es un ser creado. Satanás no es rival para Dios, ¿sí? Satanás es rival para aquellos que están en oscuridad y en desobediencia, pero tampoco es un rival para los que han sido redimidos por la sangre de Dios, porque la palabra que dice que los que han sido engendrados por Dios, el diablo ¿qué hace? No los toca. Y si dice Dios que el diablo no te toca, no te toca. Ahora, ¿cuál es tu peor enemigo? Nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Nosotros somos los que tenemos diariamente que ejercer el poder de Dios en nuestras vidas para sobrellevar autoridad y doblegar la carne, para que no encuentre lugar para satisfacer lo que desea, su propio apetito. Entonces, si empezamos a entender este propósito, hablar esta noche de el poder de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Es nuestro Dios poderoso. Entonces, si tenemos que hablar del atributo de el poder de Dios, debemos hablar de lo que es realmente nuestro Dios, que no tiene ningún límite. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Si estamos hablando acerca del atributo de Dios, vamos a analizar ese versículo 11 del Salmo 62. Una vez habló Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos míos? Lo que podemos entender esto, que una vez habló Dios, no es necesario que repita. ¿Sí? Quien tiene autoridad, quien tiene poder, va a decir una sola vez las cosas. ¿Se acuerda cuando Jesús se asombró por la fe de aquel centurión romano? Que él dijo, no hace falta que venga a mi casa, di la palabra solamente y mi siervo se sanará. Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad, bajo autoridad, y tengo gente que esté sujeta a mi autoridad. Y yo digo, ven acá y va, y cuando yo digo, ve para allá, viene. ¿Por qué? Porque él hace ejercicio de la autoridad y del poder que tiene. Jesús se maravilló y dijo, nunca he visto una fe así, porque he entendido lo que es la autoridad delegada. Ahora, si esto sucede en rango terrenal, ¿usted cree que Dios tiene que decir dos veces?
Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz, dije. Nunca sucede esto. Nunca sucede esto. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el poder de Dios se ve justamente de la nada, existe. De la nada, existe. Todo lo que existe, existe de la nada. Y lo hace por su poder. Si hoy estamos conociendo el atributo del poder de Dios, ¿por qué limitamos a Dios únicamente al Dios que me sana haciendo un milagro de sanidad en mi vida? Eso es una expresión de señales para los incrédulos, dice la palabra. Pero dijimos que hoy vamos a conocer el Dios que tiene tanto poder y lo demuestra cuando Él no hace nada. Y dirá, ¿cómo es esto? Lo vamos a ver, Vamos a escudriñar la palabra. Una vez, no es necesario, no hay necesidad de decir nada más. Usted fíjese que la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, nunca pasará. El poder de la palabra de Dios se manifiesta en todas las cosas y claramente podemos verla en Génesis capítulo 1. Todo lo que Dios dijo, sea, fue hecho. Todo lo que Él dijo, sea, fue hecho. Y nada se detiene del propósito que Él ha determinado esto. ¿Cuántos empiezan a entender esto? Es glorioso. Nuestro Dios es glorioso. Él es poderoso. El poder es inherente a Él mismo. No hay nada que vaya en contra de su poder y de su autoridad. Vamos a ver un versículo que está en el Salmo 89, versículo 6. Salmo 89, versículo 6, perdón. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? No existe nadie como Él. Él sustenta todas las cosas. Y lo que podemos ver nosotros es que este versículo está hablando de que es el Dios inigualable, el Dios incomparable. El jueves pasado leíamos un versículo que decía, ¿con quién me quieren comparar a mí? Salmo 50 también decía, ¿pensaste que de cierto yo sería como tú? ¿Cuántas veces nosotros hicimos en nuestra mente el Dios a nuestra manera? Y creamos el Dios como nosotros queremos. Y voy a repetirlo hasta el cansancio, hasta que lo aprendamos. Nadie puede temer a un Dios que no conoce. Nadie puede amar con el amor que Dios demanda si no le conozco. Nadie puede vivir en santidad como Él reclama si no le conozco. Por eso es que muchas personas que dicen que son cristianas están denunciadas por la carta del apóstol Pablo a Tito cuando dicen, con su boca profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo toda obra reprobada y abominable ante los ojos de Dios. Decir que soy un hijo de Dios es fácil, pero vivir como tal no es fácil. ¿Por qué? Porque el primero que tenemos que agradar es al Padre. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo puedo ser una persona aplaudida por millones de personas, ovacionada, amada, idolatrada, pero aborrecida por uno solo, el que justamente me tiene que dar la salvación. Mis hermanos, el poder de Dios se revela desde los cielos para que conozcamos que Él es nuestro Dios poderoso, inigualable, incomparable. No hay otro Dios como nuestro Dios, y por esa razón es que Él habló una sola vez. Lo que Él dice, lo dice una sola vez, y todos deben
obedecer. Ahora, Dios es autoridad, pero no tenía quien sea obediencia, porque los ángeles se rebelaron en el día de la rebelión junto con Satanás o Lucifer, y se rebelaron la tercera parte de los ángeles. Por lo tanto, no había garantía de que los ángeles pudieran obedecer 100%. Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio autoridad de señorear sobre todo lo creado, pero apenas vino la tentación, se rebeló contra Dios en desobediencia. Por lo tanto, toda la humanidad también es desobediente. Entonces, para que el Padre sea visto como autoridad, alguien tenía que ser obediencia. Y no habiendo ni en los cielos ni en la tierra nadie que garantice ser obediencia, en la pluralidad de Dios se manifestó: el Padre es autoridad y el Hijo será obediencia. Y para que la creación pueda llegar a obedecerle, Dios tuvo que tomar forma de hombre y venir a este mundo, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Porque entonces Jesús, estando en la tierra, Él dijo, Juan 5:19, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace igualmente. Jesús nunca hizo algo por su propia cuenta. No sanó porque Él simplemente tenía compasión de la gente, sino porque todo lo que veía al Padre hacer, eso Él lo hacía también. Ya una vez dijimos que Jesús oraba para no orar. ¿Sabían ustedes esto? Porque antes que empiece la mañana, antes que salga el sol, Jesús iba a lo más alto y oraba con el Padre, y el Padre le mostraba todo lo que tenía que hacer, y cuando Él descendía ya no oraba, simplemente obedecía. Sanaba a un enfermo, liberaba, echaba fuera un demonio. ¿Por qué lo hacía? ¿De dónde viene tu autoridad? Yo no hago nada por mí mismo. Lo que veo a mi Padre hacer en intimidad, el Padre me recompensa en público. Eso es un principio, ¿no? Así funciona la autoridad para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Todo lo contrario. No busca al Padre en intimidad y quiere que el Padre se esfuerce a responderlo y a respaldarlo cuando ya está hasta aquí en público. Dios no actúa así. Dios es inmutable en sus conceptos, por lo tanto Él no va a cambiar de la manera que Él lo ha establecido. Así que si vemos nosotros que Dios habló una vez, vemos aquí que su autoridad es inmutable. Es una autoridad que no cambia. Esto se puso claramente de manifiesto cuando Dios se encarnó en la persona del Hijo, conocida como el tabernáculo humano. Acuérdense en que Dios no le había permitido a Moisés, cuando iba a levantar el tabernáculo, de que improvisase nada, sino que dice Hebreos capítulo 5, 8 versículo 5, le dijo Dios, le advirtió a Moisés, mira, haz todo tal cual al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué Moisés tenía que hacer el diseño del tabernáculo tal como Dios le mostraba? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, en el lugar santísimo el arca, la presencia de Dios y todas estas cosas que nosotros vemos. Porque el tabernáculo es figura del hombre perfecto según Dios, que Cristo iba a tomar el lugar para morar. Y el hombre tripartito, espíritu, alma y cuerpo, una parte exterior, una parte intermedia y una parte de intimidad. El espíritu del hombre, cuyo hombre nunca le presta atención, que nunca está pensando en su espíritu humano, que siempre ha hablado del Espíritu Santo de Dios o de los espíritus inmundos, pero nunca pensó en su espíritu. Y para Dios es muy importante su espíritu porque Él te ha dado vida. Porque Él es espíritu y solamente se va a relacionar con los que le adoran en espíritu y en verdad. Y si uno no tiene en cuenta la vida espiritual, va a ser una persona que va a vivir por los impulsos del alma. Y el alma es el corazón o la mente. Y según dice la palabra que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón del hombre. Por lo tanto, el hombre, si se mueve por emociones, va a levantar sus manos y va a adorar a Dios y va a llorar y se va a tirar al suelo y va a hacer todas estas cosas diciendo qué lleno que estoy. Pero apenas sale del santuario, su vida vuelve otra vez al servicio de la iniquidad. No sirve de nada.
La vida de los que están en Cristo viven bajo el poder de Dios y conociendo al Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a profundizar un poquito más. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien, gloria a Dios. El capítulo que hemos leído, el Salmo 62, 11, vamos a leerlo de nuevo. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué es lo que hemos oído? Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Solamente de Dios. Dios es poder. Dios tiene poder. Dios manifiesta su poder. Es inherente al mismo. Ninguna sola criatura en el universo tiene poder por sí mismo. Dios es el que da poder. Su poder, el poder de Dios manifestado, es simplemente para cumplir su propósito en todas las cosas. Vamos a ir a un capítulo que deja muy en claro nuestra humanidad, nuestra pequeñez y nuestra ignorancia comparada con la de Él. Un capítulo en el cual Dios tiene que apelar a reprender a una persona a quien Él amaba muchísimo, pero que estaba movido por las emociones. Vamos al libro de Job, capítulo 38. Hay cosas muy importantes y muy evidenciales en lo que vemos nosotros aquí. Job capítulo 38. Dios es el mismo originador del poder en todas las cosas. Pero vamos a leer lo que dice desde el versículo 4. Bueno, el versículo 3 dice, ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo no sé si a usted le gustaría estar en una evaluación, un examen así de estas características con Dios. Como diciendo, quiero que te sentes bien y yo te voy a hacer unas preguntas esta noche. Y tú me vas a contestar. Había que estar allí, ¿no? Y Job había venido reaccionando medio peligrosamente, cuestionando cosas a Dios y cuantas cosas más. Entonces Dios lo tuvo que ubicar en su razón. Y le dice el versículo 4, te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Puedo ver aquí en esta pregunta y en lo que agrega la autoridad de Dios y mostrándole incluso para causarle vergüenza a la humanidad que quiere rebelarse contra Dios de una manera inexplicable. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, házmelo saber, respóndeme, si tienes inteligencia. Esto es muy fuerte. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases, sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Las preguntas que está haciendo aquí Dios está hablando de una autoridad y de un poder impresionante. Ahora, lo que yo quiero mostrarle a ustedes es el poder que Dios tiene sobre la creación. ¿Puede usted entender que Dios de la nada formó todo? Yo no lo puedo entender, pero mejor es creer. Alguien dijo creer o reventar, y yo digo, ¿para qué va a reventar si más fácil es creer? Deberíamos creer directamente. Pero fíjense en ustedes de que de la nada Dios creó todo. ¿Y cómo lo hizo? Una sola vez habló Dios. Él dijo, sea, sea. Y fue hecho.
Todas esas afirmaciones que dice Génesis capítulo 1 habla de la autoridad de Dios para crear, para hacer todas las cosas. Y en eso vemos nosotros realmente que es un Dios poderoso. ¿Dónde estabas tú? Tu orgullo, tu soberbia se reduce a un mortal polvo, en nada, cuando vemos la grandeza y el poder de Dios. Pero también el poder de Dios, usado como el Hijo del Hombre, en la figura y la persona de Jesucristo, Él también había mostrado su poder cuando Él pudo decir a un hombre que hacía 4 días que estaba muerto, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Una sola vez. No dijo: Lázaro, te dije que vengas afuera. Nunca repitió una orden. Cuando la tempestad estaba azotando la barca, se levantó Jesús y dijo: calma, enmudece. Y se hizo bonanza, dice la palabra. Nunca va a encontrar a Jesús repitiendo: te dije que te calles. No tenemos ese Dios. Su autoridad y su poder por su palabra hablada es tal cual lo dijo. Así es. Por esa razón, hermanos, el siglo XXI lleva impregnado a muchos cristianos que no conocen el poder de Dios, sino que ignoran al Dios que adoran. Solamente conocen lo que se les enseñó a través de terceros por no dedicarse a estudiar la palabra. Hoy tienen dudas de que si la salvación se pierde o no se pierde. Hermanos míos, para Dios nunca es un problema si se pierde o no se pierde, sino si realmente la tienes o no la tienes. Porque cuando Él es inmutable y no cambia, y si Él dice que está en el hueco de las manos del Señor y nadie la arrebatará de su mano, ¿habrá alguien más poderoso para abrirle la mano del Señor? No existe. Si la palabra de Dios dice que los que han sido engendrados por Dios, el diablo no te toca, hermano, crea y viva en esta realidad: el diablo no me toca. Porque Dios ejerce autoridad sobre esto. Ahora, dijimos nosotros, hermanos míos, de que Dios tiene autoridad y poder, pero lo muestra cuando Él no hace nada. Cuando Él más bien pareciera que no hace nada. Y no es que no hace nada, sino que nosotros somos los que no entendemos. ¿Saben, hermanos? Hágase esta pregunta. Usted que reclama que no, Dios nunca ha hecho un milagro en su vida. ¿Nunca se puso a pensar de las cosas que Dios te salvó y nunca te diste cuenta? ¿Nunca te pusiste a pensar eso? Caminando por la calle y se te ocurrió a vos cruzarte de vereda y nunca te enteraste que cayó una maceta y te iba a caer acá. Nunca lo supiste. Y no por eso Dios no hace nada. Es más, el poder de Dios se manifiesta aún mayormente en las cosas que nosotros no vemos. Porque las cosas que vemos, milagros, señales, sanidades, prodigios, son gloriosas, pero dice la Escritura que esas son señales para los incrédulos. Pero Dios, que es soberano y que tiene autoridad y que tiene poder, ejercita su poder en cosas que usted y yo no conocemos, que ignoramos y que nunca nos ponemos a pensar. Por ejemplo, ¿quiere que veamos un poquito? Hoy se tiene que ir glorificando a Dios por las cosas que no ve usted de Dios. Porque Él no necesita mostrarse para que usted sepa quién es. Sin embargo, Satanás sí hace milagros, señales, prodigios, pero para engañar. Porque Satanás no puede hacer y no tiene autoridad sino delegada por Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro?
Gloria sea tu nombre, Jesús. Vamos a ver algunas cosas importantes. En la naturaleza de Dios hay infinidades de manifestaciones de poder por todas las cosas que revelan lo creado. Vemos nosotros en todo lo que Dios hizo y nadie puede decir que Dios no intervino allí. Vamos a ir a Habacuc capítulo 3, versículo 4. Habacuc, ¿sabe dónde anda Habacuc, no? Dios es tan bueno que puso un índice en la primera parte de la Biblia. Habacuc, capítulo 3. Versículo 4. Este es un versículo que en verdad es elocuente, manifiesta tremendamente el poder de Dios. Dice el versículo 4, y el resplandor fue como la luz. ¿Ya lo encontró? Siento tantas hojas allí, me están haciendo creer, ¿no? ¿No lo encontró? Ya lo encontró, ¿cierto? Muy bien, Habacuc, capítulo 3, versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba, Diego fuerte, escondido su poder. Diga conmigo, su poder escondido. No dice que no había poder, dice que su poder estaba escondido. Glorioso, ¿no? Yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay poder. ¿Y qué es poder para usted? Y los milagros, las señales, las maravillas. Bueno, en la Iglesia Universal lo pasan en vivo y en directo también, ¿no? ¿O no vieron eso? Y les ponen micrófono también a los endemoniados. Y la mujer que sana en Salta con la Virgen Milagrosa invoca el nombre de Jesús, ¿sabe usted? Y hay muchos testimonios de milagros. Eso no es poder. Las evidencias y las cosas hechas simplemente son señales. El poder más grande de Dios y lo inherente a su misma esencia del Dios de poder es lo que Él mismo es. A Dios nadie le ha visto jamás, dice. ¿Por eso no existe? ¿Porque usted no le ve a Dios no existe? No. Dios existe. Dios es real. Que no le vea no es el problema de Dios, será el problema de usted. Pero Dios se dio a conocer y Dios se manifestó. Y hablando de su poder, Habacuc, el profeta, dice, y allí estaba escondido su poder. Y quiero hablar del poder de Dios escondido, hermano. El poder de Dios que nunca nos dimos cuenta. Consideremos, hermanos, el poder de Dios en la creación. Cuando podemos empezar a entender esto, nos podríamos preguntar, ¿qué significa esto? De que Dios se oculta a sí mismo. ¿Por qué Dios lo hace? Usted habrá encontrado muchos versículos acerca de buscad, buscad, buscadme mientras pueda ser hallado. Buscadme entre tanto está cercano al Señor. Esa búsqueda es para salir del estado natural y entrar a la dimensión divina, hermanos, donde los ojos de los hijos de Dios son alumbrados. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios escribe en el capítulo 1, desde el 14 al 15, diciendo, yo no ceso de orar y dar gracias a Dios por vosotros, pero pidiéndole en oración a Dios que el Dios les conceda, les dé a ustedes espíritu de sabiduría y espíritu de revelación
para que alumbrados los ojos de vuestro entendimiento puedan comprender y comprobar todas las riquezas que el Señor nos ha dado. Solamente con la revelación y la sabiduría que proviene del Señor, un escogido puede abrir sus ojos, alumbrar sus ojos y poder llegar a conocer, a comprender quién es el Dios que adoramos. Pero ¿cuántas personas solamente hablan del Dios poderoso cuando van el domingo o el día de reunión a su iglesia y ven que pasan al frente y que alguien ora y alguien recibe un milagro? Dice Dios: mi poder ante los ojos de todos lo tengo oculto. Pero ustedes no se dan cuenta del poder de Dios inherente a Él mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad de Dios, ¿se acuerda que dijimos qué es lo que provoca la ira de Dios? ¿Qué cosa? Empieza con P y termina con O. Lo ayudé bastante, ¿no? ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? El pecado. Muy bien. Dios ¿puede ver a una persona con amor mientras está plagada de pecado? No, ¿qué dice la Escritura? Que Él esconde sus ojos, quita esa iniquidad, quita ese pecado delante de mis ojos. Isaías capítulo 1, 2 en adelante lo va a leer eso. En Amós capítulo 5 va a tener muchas referencias. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ninguna cosa inmunda estará delante de mis ojos, dice la palabra. Por lo tanto, si hay un pecador que no arregló sus cuentas con el Señor por medio del arrepentimiento, Dios no puede tener relación con el tal, sino que dice que le provoca ira. La ira de Dios no es como una ira de los hombres que es pecadora y contaminada por el pecado. La ira de Dios es pura. Ya cuando veamos el atributo de la ira de Dios lo va a entender. Pero la ira de Dios es pura, es santa y es justa. Pero cuando vemos nosotros de que tenemos un Dios airado, vemos que también Él mismo manifiesta algo. Y eso también se llama la bondad de Dios. Eso también se llama la misericordia de Dios. Porque si Dios, que todos los días ve al hombre en su iniquidad y en su maldad, hay algo que hace que Dios no haga esto y destruya toda la humanidad en un momento. Y el poder de Dios, solamente el poder de Dios puede frenar su propia ira. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Consideremos ahora el poder de Dios en la creación, hermanos. Vamos al Salmo 89, 11. ¿No se aburrió? Vamos bien entonces. Vamos a leer una serie de versículos que le va a hacer muy bien. Salmos 89, 11 y 12. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Hace referencia a dos montes. Salmos 24. Versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él, diga conmigo, Él, ¿qué hizo Él? La fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Acompáñeme a Primera de Crónica, capítulo 29. Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 11. Ya va entendiendo, ¿no? ¿Quién es el dueño de todo?
¿Quién es el absoluto creador de todo? Es Dios. Él es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Él es el dueño. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14. Me gustaría que todos los que tienen la lectura en su mano podamos leerla en voz fuerte, porque no tan solo es una lectura, sino que es una proclama gloriosa que los hijos de Dios deberían hacer cada vez que se juntan todos y se congregan en su nombre. Porque esta proclama es nada más y nada menos que de la autoridad del dueño de todas las cosas. Así que les invito que con voz fuerte y clara leamos juntos desde el versículo 11 al 14. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Tuya es, oh Jehová, vamos más fuerte, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, el reino, no se canse. Y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Esa proclama debería ser para que cada vez que la iglesia se junte a adorar su nombre pueda decirlo. Porque lo que hablamos aquí es supremacía, preeminencia, poder, santidad, señorío, todo lo que es Dios mismo. Fíjense en ustedes el calibre de esta proclama. Tú eres poder y das poder y no hay nadie quien pueda recibir esto sino de parte tuya. Cuando empezamos a entender esto, podríamos decir ahora, Dios tiene poder de su creación porque todo es suyo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por su palabra. Amén. ¿Quién ha mirado alguna noche el cielo, una noche estrellada? Y románticos, enamorados también, ¿no? Pero ¿quién no miró una noche estrellada? ¿Quién no se sorprendió? ¿Quién no dijo, wow? ¿Tuvo la oportunidad de ver esas noches estrelladas pero en el campo? Parecía que uno la puede tocar, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando hablábamos de la supremacía de Dios, decíamos que a Dios hay que magnificarlo. Pero habían dos cosas que magnifican. El microscopio magnifica y el telescopio magnifica. ¿Sí o no? Ahora, el microscopio, yo puedo magnificar una partícula chiquitita y verla gigante. ¿Sí? Uno pone una bacteria, ¿no? Y ve un monstruo allí. Lo ha magnificado. El microscopio sirve para magnificar algo pequeñito. Pero el telescopio, nosotros agarramos una estrella chiquitita y la observamos por el telescopio y la magnificamos. Y decimos, wow, ese puntito que brilla tiene el tamaño mucho más grande que la Tierra. Es impresionante. ¿Saben, hermanos? Magnificar a Dios por el poder que hay en Él, lo magnifiquemos como visión de telescopio, hermanos. Dios no es un Dios que no te contesta las oraciones. Dios no es un Dios que no te presta atención. Dios no es un Dios que necesita mostrar un milagro para decir aquí estoy. Quiero que entiendas
que toda la tierra, todo el universo es sustentado por Él. Él puede decir, hasta aquí llegó, y todo lo que existe es como nada. Dios sustenta todas las cosas. Él tiene autoridad sobre todo lo creado, hermanos. Nada puede ir en contra de su soberanía. Él siempre dijo, sea, y fue hecho, y no añadió nada más. Veamos el Salmo 33. ¿Cuántos glorifican el Dios que adoramos? El verdadero Dios. Salmos 33. Gloria sea tu nombre, Señor. Alegraos, oh justos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Saben qué significa alguien íntegro? Alguien que piensa, vive y actúa una misma cosa. Y ser íntegro ante los ojos de Dios es conocerle como Él es, como Él se revela. Qué hermosa es la alabanza de los íntegros. Porque yo no puedo alabar a Dios por sus hechos. Y yo digo, pero en mí no ha hecho nada. No me ha sanado de la espalda, no me ha hecho, un milagro no me hizo. Amados hermanos, estamos conociendo un Dios que aún en su secreto está manifiesto su poder. Que todos los días su poder funciona. Dice el versículo que sigue: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterios y decacordios, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Quiere decir, si van a alabar a Dios, alaben con toda su fuerza, con toda su gana. No decir, qué alegre estoy, Jesús, qué alegre estoy, Jesús. No sirve eso. ¿Por qué? Porque alguien canta, alaba así cuando no le conoce. Pero cuando alguien conoce que aún lo que no lo veo, Él funciona en su poder a nuestro favor. Acuérdense del profeta Jeremías en Lamentaciones cuando dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, pero nuevas son cada mañana. Cada vez que usted escucha el gallo que canta, es porque llegó un nuevo día. A pesar de que no salió el sol, ya llegó un nuevo día. Y usted diga, mire, puede estar pasando la peor noche de su vida. El problema más grande en su casa, una pelea familiar, un momento de crisis, un momento de luto, un momento terminal. Puede estar aterrado por el terror de estas huestes espirituales. Pero cuando escuche ese cántico de un gallo, párese y diga, mi Señor acaba de renovar su misericordia, porque cada mañana son nuevas su misericordia. Nunca la noche le ganó al amanecer, hermanos. Por más oscura que esté la noche, empieza a apuntar el día. Ese es el Dios que tenemos. Pero mire lo que dice acá. Versículo 6. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Usted ve la misericordia de Jehová todos los días? Y medio que no parece, ¿no? Ponga Crónica TV y diga, ve si vea. Hoy la misericordia de Dios no la va a encontrar. Nadie publica la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo oculto de Dios. Pero nosotros sabemos que vivimos cada día por su misericordia. ¿Entiende lo que dije? Dios no necesita publicar su misericordia. Nosotros vivimos por su misericordia. Usted abrió sus ojos hoy por su misericordia. Usted se levantó y realizó su tarea por su misericordia. Y el salmista no se equivocó. En toda la tierra está llena de su misericordia. ¿Por qué?
porque la tierra debería ser destruida ya mismo por la provocación y el pecado delante de Dios. Sin embargo, como dice el apóstol Pedro, Él es paciente, esperando que procedan al arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salió de su boca, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, está haciendo referencia a todo lo que existe en el universo. Él junta como montón las aguas del mar y Él pone en depósitos los abismos. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Sucede esto? Acá hay un problema entonces. ¿La gente tiene temor de Dios? No. Entre nosotros y los cristianos tienen temor de Dios. ¿Cuál es el problema? No le conocen. No le conocen. Si usted dice, yo conozco a Dios, como dijo Pablo, sé a quién he creído, sé a quién sirvo. El Dios que ustedes adoran y no le conocen, ese es el que yo predico. ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted conoce a Dios? Usted le teme. No va a hacer lo que se le antoja. No va a decir lo que se le antoja. No va a vivir como usted quiera. Va a entender que por la misericordia de Dios revela su poder todos los días. Teman todos los hombres, todos los habitantes de la tierra, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es nuestro Dios soberano, hermanos. Amén. Muy bien. ¿Dónde vemos nosotros la misericordia y la bondad de Dios y el poder de Dios? Volvamos a Job capítulo 38. Me queda media hora de enseñanza. ¿Me tiene paciencia? Muy bien. Job capítulo 38. Vemos nosotros de que Dios es poderoso en conservar, en cuidar, en tener cuidado del hombre y de su creación. Ya lo tiene Job 38, versículo 8. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar y cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja de oscuridad. Ahora leamos el versículo 10. Dice, y establecí sobre él, sobre el mar, mi decreto. Aquí vemos un Dios que ordenó, que estableció, que es inmutable en esto. ¿Qué hizo Dios con el mar? Él le estableció su decreto. Le puse puertas y cerrojos y le dije al mar, hasta aquí llegarás. Claro, ¿ustedes fueron alguna vez a una playa? ¿Pudieron estar en el mar, frente al mar? Y uno se saca foto, ¿no? Si supiese que el poder de Dios está todos los días diciéndole al mar, ch, 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 hasta ahí nomás. No vas a seguir. No vas a seguir. Lea lo que dice. Él le dijo al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de sus olas. Mire, vienen unas olas inmensas y llegan espumitas a sus pies. Esta es la ola terrible.
Dios puso límites, ¿no? Al mar. Pero por su voz, por su palabra. Pero Él puede usar el mar como un juicio, ¿sí o no? Hace poco hemos visto algo terrible que pasó en Japón. ¿Dios está ajeno a esto? No. Todas las cosas son herramientas de su justicia y de sus juicios. Pero aún el mar, que solamente Dios puede controlar, Él dijo, hasta aquí llegas. Eso es algo que se llama poder oculto de Dios. Que usted, le aseguro que cuando tenga la oportunidad de estar en un mar, en una playa, o aunque sea verlo por televisión, se va a dar cuenta de que no avanza, porque hay regiones más bajas de la tierra. Sin el mar llega hasta allí y vuelve. Dios es autoridad. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Consideremos el poder de Dios en la conservación. Job capítulo 8. Dios conserva todo, hermano, ¿sabe usted? Job capítulo 8, versículo 11. Es un versículo cortito que tiene dos preguntas. Dice el versículo 11, ¿crece el junco sin el lodo? ¿Crece el prado sin agua? Esto que vemos nosotros acá, que pareciera ser un versículo que pasa desapercibido, porque si uno tiene que hacer el devocional, y hoy tengo ganas de leer un versículo, y agarra ese versículo, medio que no me ministró mucho. Dos preguntas. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Y voy a meditar, Señor, pero no entiendo nada. Medio que vamos a buscar mejor Filipenses 4:13, que ese nos gusta siempre, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Esos son favoritos, miren, el ranking de los más votados. Pero versículos como estos, ¿para qué están esos versículos? Y uno dice, no, para leer el contexto y entenderlo. Hermanos, allí también vemos nosotros poder de Dios en la conservación. Nada creado puede sustentarse sino que Dios permite para conservarlo. Un pez puede vivir sin agua. Un árbol, una semilla puede crecer sin tierra. Un ave puede volar y vivir sin aire. Hermanos, todo lo creado también da testimonio del poder de Dios, porque todo lo sustenta y todo lo cuida Dios. Dios todos los días muestra su poder. Y versículos como esos me enseñan mucho más que cualquier otro modelo armado por la mentalidad religiosa. Para aquellos que creen que Dios no los tiene en cuenta, para aquellos que creen que Dios no los escucha porque no hace el milagro, hermanos míos, comience a conocer el Dios que está presente en todo tiempo, en todo lugar, y que su poder es impresionante aunque usted no se dé cuenta. Por algo Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento, Señor. Me doy cuenta qué torpe que era yo. Hablaba lo que no entendía. ¿Cómo necesitamos conocer el atributo de la omnisciencia de Dios, pero también de la omnipotencia de Dios? Es nuestro Dios todopoderoso. Y miren cómo hemos reducido simplemente a nuestro Dios todopoderoso en campaña de milagros simplemente. Y si Dios no hace milagros, allí inventamos algunos milagros para que la gente no se vaya desilusionada. Dios no necesita una mano de nosotros. Aún hasta Satanás debe pedirle permiso al Altísimo para poder obrar. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Te acuerdas del diálogo ese? Mire, Job nunca se enteró de ese diálogo.
Ustedes lo conocen porque lo leen, conocen la historia, pero Job nunca se enteró del diálogo que tenía Dios y Satanás. Simplemente vino toda la manifestación de juicio sobre él y él nunca supo. Pero Dios muestra su autoridad incluso hasta las fuerzas mismas de las tinieblas. No nos dejes salir de esta región, le decían, la legión de demonios dentro de un hombre en Gadara. No nos dejes salir de la región, aunque sea que danos permiso para que vayamos al hato de cerdos. Y Jesús dijo, les doy permiso. Autoridad, hermanos. Poder y autoridad. Reconocida en todo lugar. En los cielos y en la tierra. Usted verá que Apocalipsis dice que la muerte devolverá a sus muertos. La muerte devolverá a sus muertos. Autoridad, hermanos. Poder, hermanos. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios extremadamente poderoso que todos los días manifiesta su poder y su autoridad. ¿Sabe dónde se ve también el poder de Dios? Dios conserva al hombre porque Dios ejerce su poder, no permitiéndole que el hombre muestre toda la inmundicia y el pecado y la iniquidad que tiene. El hombre es malo por naturaleza. El hombre hace mal todos los días cosas, pero el hombre no manifiesta todo lo inmundo que puede ser porque Dios no se lo permite. Lo inmundo que vemos del hombre, la maldad que vemos del hombre, y que Dios la permite simplemente para que usted tenga evidencia todos los días de que el hombre sin Cristo está condenado y merece la muerte eterna. Pero Dios, que conoce, el único que conoce tu corazón y el único que discierne las intenciones de tu corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, solamente es Dios. Él ejerce su poder, aún no permitiendo que la inmundicia, la iniquidad y el poder destructivo que hay en el hombre no se manifieste. Porque el hombre mismo hubiera destruido todo si Dios le hubiera dado lugar al hombre. Vamos a ver esto, si es así o no es así, hermanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Vamos bien hasta acá? Dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Nunca leemos la postdata de estos versículos, ¿no? Y aquí encontramos esto. De todo hombre natural, de todo, porque esto incluye a todos, no hay justo ni a uno, dice, su garganta es como un sepulcro abierto. Qué bonita imagen es ir a un cementerio y ver un sepulcro abierto, ¿no? Olor, suciedad, todo lo más repulsivo. Y dice, su garganta. ¿Quiere continuar? Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto está en toda naturaleza. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos,
pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos. ¿Sabe por qué? ¿O dónde usted no encuentra el poder de Dios diariamente en su vida? En que Dios no le permite que se manifieste su naturaleza como debe ser. Mire, ponga sus dos dedos así y haga conmigo así, mire. Porque si yo doy lugar a mi naturaleza, mejor dicho, si Dios me suelta la rienda y le doy libertad a mi alma, peor que un caballo desbocado, hermanos. Ah, no, pero yo soy un cristiano y yo... ¿Sabe qué significa bíblicamente ser un cristiano? Es estar bajo el gobierno de Cristo. Y el gobierno de Cristo es poder y autoridad para que todo enemigo sea puesto bajo estrado de sus pies, incluyendo nuestra carne, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pensamientos. Todos los días están llenándose del apetito de la carne. Por eso Pablo escribió en Gálatas: dejen de vivir en la carne y anden en el Espíritu, y no le den más lugar a los apetitos de la carne. Y comienza a mencionar cada una de las manifestaciones de la carne, y dice justamente toda esa lista, ¿sí? Ira, enojo, contienda, adulterios, homicidios, borracheras, orgías, todas estas cosas y cosas semejantes, una lista interminable. Todo eso está en la naturaleza humana. ¿Dónde vemos el poder de Dios? Cuando Dios incluso ejerce su poder para no permitir a todo el mundo que tenga la libertad de expresar su carne. ¿Saben cuándo lo tenía? Antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios vio. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Antes del diluvio, el hombre tenía la libertad de expresar toda su potencialidad destructiva. Por eso es que Dios tuvo que traer un juicio sobre esto. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿la maldad de quién era? De los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo, nunca paraba. La maldad. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso Dios dijo: juicio, raeré de la tierra. Antes del diluvio, el hombre tenía esto, pero Dios puso en su poder y en su misericordia incluso el no permitir, y por más que usted ve y escucha todos los días cosas terribles y atroces que el hombre puede hacer, aún en medio de eso, Dios continúa limitando la maldad del hombre. ¿Saben por qué? Porque Él solamente ejerce su poder. Porque si el hombre tendría toda su libertad para hacer, en verdad destruye todo. ¿Cuánto están entendiendo esto? Dios tiene autoridad sobre el mar. Dios tiene autoridad sobre el hombre, y aunque el hombre no se dé cuenta de ello, Dios reprime hasta las cosas más malignas del hombre, simplemente por mostrar Él su autoridad y su poder. Llenas de malicia y amargura están los pies, ligeros para derramar sangre. Vamos cerrando. Observemos el poder de Dios en sus juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistirse. Nadie podrá resistir el juicio de Dios, hermanos. Escuchaba una frase que un predicador decía:
Tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. La buena noticia es que Dios está aquí. Y la mala noticia es que Dios está aquí. Depende de qué lado esté usted. Si usted es enemigo de Dios, ay. Pero si usted está en paz para con Dios, gócese en el Señor. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es fiel, pero también es justo. Y bajo ningún modo tendrá por inocente el culpable, dice la palabra. Por lo tanto, deberíamos entender, amados hermanos, de que el poder de Dios en su justicia será manifiesto y revelado y nadie podrá resistir a su justicia porque es con poder. Si esto nosotros podemos ver, hermanos, vemos como Dios en la Escritura revela. En la rebelión de Coré en el desierto nadie pudo impedir que la tierra se abra y se los trague vivo. Nadie pudo impedir de que el mar se tragara vivo a todos los egipcios. Nadie pudo impedir que el fuego y el azufre caiga sobre Sodoma y Gomorra y destruya a todos. Juicios de Dios. Juicios de Dios. Va a encontrar en la palabra muchos juicios. El rey que por haber hecho lo bueno y lo recto entre los ojos de Dios llegó a un punto en que se envaneció, el rey Usías, y después tomó confianza para ir a tomar cosas sagradas que Dios no lo había autorizado y comenzó a brotarle lepra y murió leproso. Juicios de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y el poder de Dios está en sus juicios puestos, hermanos, que el mismísimo Satanás sabe perfectamente lo que se le viene. Por eso es que cuando Satanás venga y use tu pasado para acusarte, porque es lo único que hace Satanás, usa tu pasado para acusarte. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, vos recordarle a Satanás su futuro. Y viene cerca, ¿no? Satanás sabe muy bien. Los demonios saben muy bien. Acuérdense cuando Jesús entró a la sinagoga y un hombre tomado por un espíritu inmundo gritó y se postró y dijo: ¿a qué vienes, Hijo del Altísimo? Sé quién eres. ¿Vienes a atormentarme antes de tiempo? Por eso dice que los demonios creen y hay muchos cristianos que dicen que creen y ni tiemblan. Cuidado. Conociendo al Dios verdadero, aquel a quien Jesús dijo: no tengan miedo al que puede quitarle la vida de su carne, su cuerpo. Más bien ténganle temor a aquel que puede mandar sus almas al infierno para siempre. Temor a Dios. En sus juicios, Dios tiene poder y autoridad. ¿Por qué se cree que estamos en el tiempo de la gracia? Al final del tiempo de la gracia. Porque hasta el día de hoy también es día de perdón. También es día de salvación. Es día de reconciliación. Y yo no puedo jugar con esto. Por eso dice la palabra: cuida tu salvación con temor y temblor. No porque se pierda, sino haciendo referencia, conociendo quién es el Dios poderoso a quien adoramos. Amén. Aleluya. Vamos a ir terminando. Nos quedan 10 minutos. Buen tiempo. Cuando debemos concluir o resumir acerca del poder de Dios, y vuelvo a decir, no nos alcanza 2 horas de enseñanza para hablar de un atributo de Dios cuando toda la palabra habla y expresa todo el tiempo. Yo simplemente les puedo guiar para que usted tome el apetito de escudriñar la palabra del Señor y de hacer un ejercicio, un buen hábito de aprender, porque el Señor ama la intimidad a lo sumo, y allí es donde Él nos hace comprender sabiduría. Salmo 51:6. He aquí que tú amas la intimidad en secreto, y allí tú me haces comprender sabiduría.
Debemos temblar ante el Dios Todopoderoso. Tratar a Dios con indiferencia es peligroso, hermanos, o no conocerlo. Aquel que puede y tiene autoridad para destruir a aquel que se rebela, deberíamos nosotros tener en cuenta que actitudes como esas son actitudes suicidas, hermanos. No podemos menospreciar a Dios. Debemos darle a Él la gloria que se merece. Y debemos entregarle a Él la honra debida a su nombre, por el temor de quién es nuestro Dios. Si nosotros podemos tomar en cuenta quién es el Dios de autoridad, hay una orden de parte del Señor, hay un mandato del Altísimo acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ver en Salmos capítulo 2. Ya terminamos. Salmos capítulo 2. El Salmo capítulo 2 es un salmo del reino milenial. Y estos son justamente las advertencias acerca de los que viven una vida desordenada ante los ojos de Dios, y especialmente a las naciones que atentan contra Dios, contra su ungido y contra su pueblo. Suena muy bien en fechas como estas de 9 de julio, por ejemplo, hacer convocatorias para orar por Argentina, pero no es bíblico. Suena muy bien orar por la paz de Argentina, pero no es bíblico. La Biblia únicamente habla de que debemos rogar por la paz de Jerusalén, porque Argentina no es el pueblo de Dios. Es Israel el pueblo de Dios. De todas las naciones, por causa del endurecimiento de Israel, Dios llamó a los escogidos de los gentiles para ser la iglesia de Cristo. Y mis hermanos, tomar fuera de contexto 2 de Crónicas 7:14 que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo los oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tomar fuera de contexto este versículo también es peligroso. No hace referencia a ninguna nación, solamente al pueblo de Israel. Y esta era una oración consagratoria del templo que Salomón estaba dedicando a Dios. Amados hermanos, ir en contra de la palabra de Dios también es peligroso, porque si la palabra de Dios dice que viene el fin y viene el juicio, y que este cielo y esta tierra ante su presencia huirán y no habrá lugar para ellos, porque Dios tiene reservado un cielo nuevo y una tierra nueva y una santa ciudad, una ciudad gloriosa para los que se han declarado extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que han puesto su mirada en lo que está por venir y no hacen tesoros ni riquezas en este mundo, sino que sus riquezas están puestas en Dios. Por todo lo que hace referencia a la palabra, hermanos míos, hoy en día es muy peligroso salirse del contexto y querer inventar haciendo cosas, como tantos programas la iglesia evangélica se ha distraído y no son bíblicos. Dios tiene total confrontación con todas las naciones que van en contra de su pueblo Israel. Y habrán visto ustedes que desde diciembre del año pasado ha comenzado a haber una expresión libre después de 1945, donde se sancionó o se autorizó la ONU que Israel llegase a ser Estado. Y debido a la guerra que existe entre Israel y Palestina, ustedes se habrán dado cuenta de que mucha sangre se está derramando, y por lo tanto se está utilizando la vía democrática y la vía del consenso general para que las Naciones Unidas puedan apelar a una nueva decisión. Y esto trajo aparejado de que todas las naciones puedan decidir si reconocen o no a Palestina, al pueblo árabe, como una nación, para que tenga derecho al lugar donde está.
Y esto lo mencionamos a principio de año, cuando comenzamos este año 11, que dijimos que este año iba a ser un año donde Dios iba a quebrantar la soberbia de muchos. Es un año donde iba a haber gente confundida y gente divagando por las propuestas de este mundo y se salen del propósito de Dios. Y muchas de las naciones, por no decir casi la mayoría, salvo 11 países únicamente no aprobaron de que Palestina sea nación, todas las naciones del mundo apoyan a Palestina como nación, incluyendo Argentina. El día 10 de diciembre del año pasado, nuestra presidenta emitió un comunicado diciendo que Argentina también avala a Palestina como una nación. Eso significa no reconocer a Israel. Y no lo digo yo, la Escritura dice: el que te maldice será maldito. El que va en contra de Israel. Y no porque nosotros seamos judíos, simplemente amamos la palabra. Y nosotros somos el olivo injertado en ellos. Somos los verdaderos israelitas, porque Israel significa el convertido, el transformado. De Jacobo, del mentiroso, del engañador, a príncipe de Dios. Y los verdaderos israelitas, los verdaderos transformados, ruegan por la paz de Jerusalén en el sentido del gobierno, habla del reino milenial. Por lo tanto, y termino con esto, Dios tiene gran juicio contra las naciones. Jesús lo dijo en Mateo 25, el juicio de las naciones. Y el capítulo 2, hablando de aquel día final, de ese intento de la guerra de Armagedón, dice: ¿por qué se amontinan la gente? Amotinarse es agruparse en rebelión, como sucede en las cárceles, amotinamiento. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas, cosas inútiles, cosas que no tienen sentido? Se levantarán los reyes, que son los poderosos de la tierra, y los príncipes consultarán unidos. Va a venir este tiempo en que parece que la unión de todos los países más poderosos están llegando a lo mejor que puede haber. La unidad de la moneda, la unidad religiosa que es el ecumenismo, la unidad en poder, en todas las cosas. Cuidado, esto está sucediendo. Y se consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto hace referencia al peso que significa cargar con esa culpa. Y dice: pero ¿por qué tenemos que cargar con esto? No nos podemos hacer responsables de esto. Esto es espíritu de anticristo, hermano. Porque el mundo, sea como sea, reconoce que Cristo vino a este mundo y vino y murió en este mundo. Desde ese momento todo el mundo en la cristiandad, especialmente para las zonas de tiempo de Pascua, la gente se golpea el pecho reconociendo esto. Pero por más que no sean cristianos, hermanos, a la hora de firmar un cheque, a la hora de anotar a un niño en un registro civil, el judío que está en el año 5770, el pueblo chino que está en el año 6500 y pico, y el ateo tienen que poner sí o sí 2011. Y algo aconteció hace 2011 años atrás para que cambie la era de una humanidad. La llegada de Cristo a este mundo también fue con poder, y por lo tanto dicen: ¿por qué tenemos que seguir cargando con esto? Bastante blasfemia se hace con hacer Jesucristo superstar, con hacer el código da Vinci y con el evangelio de Judas, que no encontraron a Jesús muerto en una tumba con María Magdalena, su esposa, y un hijo. Blasfemia que se dicen. Pero dicen que va a llegar un punto donde va a decir: nos saquemos las cuerdas, nos saquemos el peso, nos hagamos libres del cristianismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Y está aconteciendo que viene el tiempo del espíritu del anticristo. Y Dios no va a tener por inocente a nadie que se rebele en contra de su voluntad, porque Él es soberano. Por eso dice, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Luego hablará a ellos, ¿cómo? En su amor, en su furor. Y los turbará ¿con qué? Con su amor, con su ira. No hay avivamiento que venga, hermanos. No existe esa palabra en la Escritura. El Espíritu Santo vino para Pentecostés y nunca se fue. Y para aquellos que, Señor, viven bajo la gracia del Señor. Pero muchos proclaman avivamiento y la palabra no enseña de ningún avivamiento. Joel profetizó y eso se cumplió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Busquen concordancia bíblica si figura la palabra avivamiento. Solamente 2 versículos: aviva tu obra en medio de los tiempos y aviva el fuego del don que fue dado en ti por imposición de mis manos. Pero no hay mensaje para la iglesia de este último tiempo de avivamiento, sino persevera hasta el fin. Permanece firme en santidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los verdaderos escogidos del Señor están sostenidos y están sustentados todos los días por la mano de Dios poderosa, aunque usted no lo sepa. Todos los días tu mano me sostiene. Todos los días tu mano me sostiene. Versículo 6, y voy terminando. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto y Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es para Cristo. No es para todo lo que los palabreros de hoy en día andan diciendo. Vamos, pídele al Señor porque Él hasta las naciones te va a dar. ¡Qué ignorancia! Al único que Dios se contentó de decir: tú eres mi hijo, es Cristo. Y nosotros en Él somos hijos amados porque estamos en Él. ¿Me está entendiendo, hermanos? Justicia de Dios. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, los reyes, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, corrección. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esto es una orden, pero el mundo lo desconoce. Pero usted, que es un hijo de Dios, hoy se va sabiendo de esta verdad. Servid a Dios con temor y alegraos con temblor ante su presencia, sabiendo quién es nuestro Dios. Y dice el versículo 12: honrad al Hijo. ¿Para qué? Pero mi Dios es buenito. Honrad al Hijo para que no se enoje. Sáquese de su imaginación al niñito Dios del pesebre. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, y permítale que el Espíritu le revele a su espíritu, como Juan lo vio, que tuvo tanto temor y temblor que cayó como muerto ante sus pies, porque vio que de sus ojos salía fuego, que su boca salía una espada aguda, que su muslo tenía un nombre que no lo conocía nadie, y bañado en la sangre de los inocentes por causa del testimonio, viene a cumplir el furor de la justicia de Dios por causa de los escogidos, hermanos. Temor. ¿Cómo se puede usar el nombre del Señor para robar a la gente, para sacarle el dinero, para mentirle, para engañarle, para dar falsas profecías? ¿Cómo se puede usar el nombre que es por sobre todo nombre para eso? Ay, dice Dios, de los tales.
honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mi intención no es crearle un Dios terrorífico. Depende de su condición, va a sentir terror o temor. Porque si usted es un hijo de Dios, va a tener el temor más puro y reverente que el Padre se merece. Pero si usted es un impío que está ocupando lugares de aquellos que Dios no los conoce, es importante que el terror se empiece a apoderar. Porque el Señor es justo. Pero como tenemos un Dios tan bueno, en su misericordia, todos los días muestra su poder. Y todos los días se revela para que le conozcamos tal cual es. No sé a usted, pero a mí me ministró esta palabra. A mí me hace muy bien conocer al Dios que adoro. Y más le amo. Porque Él no va a claudicar, Él no va a cambiar. Y es el mismo que nos amó. Y el mismo que nos expresó su amor. Por eso dice la Escritura: muchos no soportarán la sana doctrina y tendrán comezón de oír y se volverán a las fábulas. Satanás le va a amontonar maestros para que les diga lo que ustedes quieren escuchar, por cuanto desecharon la verdad y la cambiaron por la mentira. Honra al Señor. Si está recibiendo testimonio del Espíritu, de la verdad, de la palabra de Dios, glorifica al Señor y bendiga, porque usted es un escogido para escuchar lo que está escuchando. Cuando otros, quizás sin motivo y sin justificativo, han escogido estar en cosas de la carne, que estar esta noche honrando al Señor como se merece. ¿Lo recibe? Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Les invito que allí donde está sentado o puesto de pie, como usted quiera hacerlo, comience a agradecerle al Padre. Comience a glorificarle al Padre, a bendecir su nombre. Yo me deleito en conocer al Dios de mi salvación. Y si surge por el Espíritu la necesidad de decirle: perdóname, Señor, porque pensé que tú no tenías cuidado de mí, o no te interesabas, porque no sentía nada de ti. Y hoy conoces y comprendes que aún en el silencio y en el secreto su poder ha sido a tu favor, librándote. Ese salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo que te da la seguridad y la garantía que solamente el Señor te puede dar, diciendo que nada te puede suceder. Podrás decirle tú al Señor esta noche: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes por qué lo vas a decir? Porque Él te librará del lazo del cazador, aunque tú no te des cuenta, de la peste destructora, aunque tú no te des cuenta. Con sus plumas te cubrirá, aunque tú no te des cuenta, y debajo de sus alas estarás seguro, aunque tú no te des cuenta. Porque escudo y adarga es su verdad, y no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te tocará, aunque tú no te des cuenta.
Ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa, la paga de los impíos, de los pecadores, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, aunque tú no te des cuenta. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán en todos tus caminos, aunque no te des cuenta. Hay ángeles que te cuidan, hay ángeles a tu alrededor, hay ángeles. Nos hemos acostumbrado a ver demonios y a hablar de demonios, pero nunca te diste cuenta de lo que Dios hace. En las manos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre la serpiente pisarás y hollarás el cachorro del dragón y del león. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha confiado en mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, aunque no se dé cuenta. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, te adoramos. Padre, te agradecemos. Te exaltamos, Padre, por tu inmenso poder, por tu autoridad. No hay otro Dios como tú. A ti te honramos, a ti te adoramos, a ti te bendecimos. Nadie puede ir en tu contra, Señor. Adore la iglesia, adore la iglesia. Agradézcale al Señor, agradézcale al Señor. En lo simple, en lo sencillo, en un silbo apacible, allí está tu Dios. Allí está tu Dios. Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de recibir la honra y la alabanza. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos. Tuyo es, oh Jehová, los cielos y la tierra. Y todo lo que existe es tuyo, Señor. Tuyo es el poder y tuya la gloria y la magnificencia. Oh, tuya es la gloria, Señor. Te adoramos a ti, Padre Celestial.